Hola de nuevo, bienvenidos. Hola maestra. Hola, hola. Muy bien. Vamos a esperar tantito a que se reúnan un poquito más. Ahí vienen, ahí vienen. Muy bien, muy puntuales. Ujú. Ricardo Morales, Víctor Ramírez. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a hacer veo que tienen algunas dudas, que está muy bien que me estén manifestando con respecto a la parte de material y métodos. Como les decía, material y métodos no puede ser idéntico por ejemplo, la parte de introducción, pues fue muy similar para todos, porque todos teníamos que poner contexto, antecedentes, justificación y objetivo, que es la estructura habitual para la parte de introducción. Entonces, como que ahí fue bastante claro. Pero, en cambio, en la parte de material y métodos, tenemos un poquito más de variedad, porque depende de lo que cada quien vaya a hacer y no tienen por qué hacer lo mismo. Cada quien puede abordar su problema de la manera que le parezca mejor. Entonces, en ese sentido, pues nos conviene dar una revisioncita a todos los temas de ustedes y platicar un poquito como qué podría ir en la sección de material y métodos, que es la parte que estamos pues por entregar, ¿no? Entonces, para tener más claridad en esta sección, creo que vale la pena darle una miradita, y de todas formas tenemos perfectamente el jueves para platicar sobre resultados, y resultados se entrega hasta la semana que entra. Entonces me preocupa ahorita que tienen un poquito de dudas con respecto a material y métodos, entonces vamos a tratar de ubicarnos, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros hacemos recuento de lo que ustedes presentaron como posibles temas, podemos darnos una idea de por dónde puede ir la sección de material y métodos. Y les pido que, bueno, si tienen dudas, si tienen comentarios, con toda tranquilidad abran su micrófono y lo vamos viendo, ¿no? Con mucho gusto. Por ejemplo, en el tema de Óscar Uriel Arteaga, que es hablar de reconocimiento facial con base en puntos estratégicos. Él me decía que le gustaría hacer una investigación documental sobre diferentes métodos o diferentes modelos para hacer el reconocimiento facial. Entonces, ¿qué clase de métodos va a usar? Pues una investigación documental. No está proponiendo lo que originalmente había puesto digamos, como meta, que es cómo crear un sistema de reconocimiento facial, sino más bien irse a los que ya están creados, y en esos que ya están creados hacer un recuento de qué métodos se pueden usar para el reconocimiento facial. Entonces aquí entraría una metodología más de recopilación documental o de búsqueda documental. Entonces, en esa sección, pues nosotros tendríamos que explicar cómo hicimos la búsqueda, qué criterios usamos para hacer la búsqueda, bueno, ya el que se encontró en la búsqueda va en resultados, pero si usamos un criterio para aceptar ciertos documentos y no aceptar otros documentos. Entonces, esa sería una posibilidad para el caso de Óscar Uriel.
Para el caso de Vania Michel, Guadalupe y Vladimir, cómo formar desarrolladores de software invidentes o débiles visuales. Realmente la idea de la entrevista me parece muy bien. Sería buenísimo tener varias personas que en este caso tuvieran discapacidad visual de algún tipo y pudieran estar inmersas en el uso de la tecnología. Sería ideal entrevistar a varios, pero a lo mejor pues no es fácil, ¿no? Porque no necesariamente tiene uno acceso a personas con esas características. Entonces, se puede combinar, por ejemplo, la entrevista, la pueden combinar con una búsqueda documental o la pueden combinar con algún tipo de encuesta. Por ejemplo, se me ocurre que se podría encuestar a programadores comunes y corrientes sin problemas de debilidad visual. Se les podría entrevistar acerca de cómo se puede facilitar la enseñanza de la programación a personas ciegas, ¿no? Entonces, eso podría ser una forma interesante. Entonces, bueno, ya ustedes van a valorar con respecto al tiempo, a las posibilidades y a lo que realmente pueden hacer, qué sería interesante, ¿no? En el caso de David Batista Trujillo, cómo se ha comportado la dependencia en las redes sociales. Creo que es un tema que pediría casi obligatoriamente una encuesta, o sea, preguntarle a la gente cómo ha sido su comportamiento con respecto a las redes sociales en esta etapa de encierro, pero pues también digo, hacer observación ahorita está en chino, se podría hacer alguna búsqueda documental también, pero bueno, por ahí iría yo creo la solución a esta pregunta, ¿no? En el caso de Kevin Castillo, David Antonio Jaramillo y Kevin Martín Rivera, pues tendríamos que pensar en métodos para implementar computación en la nube para el manejo de Big Data, que puede ser, aquí yo vería dos grandes posibilidades. Una posibilidad que sería búsqueda documental, o sea, cómo se ha hecho, cómo se puede hacer la computación en la nube para el manejo de Big Data en documentos, buscar en documentos, o podría ser plantear un modelo nuevo para el manejo de Big Data en la nube, ¿no? Entonces, eso sus compañeros tendrán que decidirlo, pero puede ser alguna de las dos, o una búsqueda documental o crear un modelo. Yo lo vería por alguna de esas dos. En el caso de Javier Cristóbal, ¿qué tan seguros, cómo mejorar la seguridad de los métodos de autenticación en sistemas informáticos? Creo que igual tendríamos la posibilidad o de hacer una búsqueda documental de métodos de autenticación en sistemas para mejorar seguridad o proponer un modelo para mejorar la seguridad de alguna manera, ¿no? Entonces, claro que proponer un modelo siempre es mucho más difícil que hacer una búsqueda documental. Entonces, a lo mejor nos vamos a inclinar por la búsqueda documental. En el caso de Daniela, Nacla, María Fernanda y Jorge Aurelio, tienen un tema también muy interesante, que es cómo puede aplicarse la inteligencia artificial para apoyar a gente con discapacidades visuales. Sería muy bueno proponer algo que se pueda hacer a través de inteligencia artificial. Podrían hacer algún tipo de encuesta, algún tipo de entrevista a personas con discapacidades visuales, pero yo entiendo que eso en la temporada actual que estamos en encierro y que no podemos salir y que no tenemos acceso fácilmente a gente con este tipo de discapacidades, pues está medio en chino hacer algún tipo de encuesta, hacer algún tipo de entrevista. Se puede hacer, pero bueno, tendríamos que tener el acceso a personas que nos puedan ayudar. Y la otra sería igual hacer una revisión documental y ver qué cosas se han hecho de inteligencia artificial para el apoyo a gente con discapacidad visual. Entonces ahí pueden elegir entre esas dos posibilidades. En el caso de Alan Alberto Cruz, tenemos cómo aplicar el Machine Learning o Deep Learning a la epidemiología. Bueno, es un tema
súper, súper de actualidad, toda esta parte de la epidemiología. Y creo que, bueno, a menos que tenga Alan Alberto conocimientos específicos de Deep Learning, pues más bien sería una investigación documental. Pero si él quiere proponer cómo se puede aplicar Machine Learning o Deep Learning a la epidemiología, pues fabuloso, ¿no? En el caso de Alfonso Flores, ¿cuáles son los principales causantes del efecto burnout en los programadores? No sé si todos ubiquen qué es esto del burnout. Le llaman también el efecto de desgaste o el efecto de quemado, pero quemado en el sentido de como una máquina que se usa y de repente se quema o se desgasta y sigue trabajando, pero ya con dificultad. Entonces, lo mismo puede pasar en el caso de los programadores, sobre todo a cierta edad. Cuando son jóvenes, pues esto generalmente no ocurre, pero cuando ya la gente es mayor y tiene mucho tiempo trabajando en lo mismo, se suelen dar estos efectos de burnout. Entonces, aquí sería buenísimo, ¿verdad?, poder entrevistar o poder encuestar a programadores que lleven mucho tiempo de experiencia trabajando y ver qué cosas les modifican trabajo, ¿no? Eso sería fascinante, digo, se me hace súper, súper interesante. Ustedes a lo mejor lo ven lejos, esto del efecto burnout, pero es un efecto muy real, que se desgasta la gente, que se cansa, que se desmotiva, se desanima, ¿no? Y ese es un fenómeno bastante usual en cualquier profesión, no solamente en el caso de los programadores. A los maestros también nos pasa que de repente después de mucho dar clases, pues de repente te desgastas y te cansas y empiezas a dejar de tener pues la misma frescura, la misma energía, eso es normal. Entonces, bueno, sería idóneo poder hacer una entrevista, poder hacer una encuesta con gente que ya tuviera este problema y poder platicar acerca de las causas. Pero si esto es difícil, igual se puede hacer una investigación documental y no pasa nada, ¿no? Algo similar nos va a pasar en el caso de Itzel Flores y Víctor Arad Ramírez, que están con la investigación acerca de los hackers, pero yo creo que aquí tienen una ventaja, ¿no? Que es que, bueno, todo el mundo en el área de Mac tiene idea de qué son los hackers y puede tener una opinión acerca de si son héroes o son villanos o qué. Entonces, creo que aquí, a pesar de que, bueno, platicábamos de que podía ser una investigación documental, también se podría hacer una pequeña encuesta, no muy grande, sobre la opinión de la gente de Mac acerca de si los hackers son héroes o son villanos. Podría ser interesante, ¿no?, recopilar esos datos. O podría ser interesante, no sé, hacer una encuesta a los maestros de Mac, cómo ven esta situación. Podría ser interesante y lo veo factible, o sea, no es una cosa muy ambiciosa, muy descabellada, que tuviera problemas. Entonces, sería interesante, pero pues lo tienen que valorar. En el caso de Alfonso, no, este ya está repetido, no sé por qué lo tengo repetido. En el caso de Elena, bueno, el tema de ella a mí me apasiona, que son los problemas de estudiar matemáticas para la gente que no le gustan las matemáticas, esto que se llama la ansiedad matemática o la angustia matemática de la gente que sufre. Igual, pues lo ideal sería poder hacer o algún tipo de observación, que en este caso pues está en chino porque estamos fuera de las aulas, pero sí se podría hacer alguna encuesta. Entonces sería muy interesante encuestar a algunas personas que tengan dificultades en matemáticas acerca de qué sienten, qué síntomas o qué problemas tienen con respecto al estudio de las matemáticas y cuáles pudieran ser las razones o las causas, ¿no? Entonces ese sería ideal para una encuesta. También se podría hacer investigación documental, pero me parece más vivo, más fresco poder hacer alguna encuesta. Entonces, ustedes tienen que valorar hacia dónde puede ser. En el caso de Fabián Herrera,
que tiene modelos de datos no SQL, qué modelos ofrecen mayor escalabilidad y consistencia para imágenes. Pues igual, si nos agarran las prisas, que es lo que casi siempre sucede porque pues ya tenemos el fin de semestre encima, se puede hacer una investigación documental, pero también se puede plantear algún modelo de datos no SQL para el manejo de imágenes, ¿no? Entonces sería precioso poder proponer algún modelo para el manejo de datos no SQL que nos dé mejor escalabilidad y consistencia, ¿no? Escalabilidad significa que en un momento dado, si son muchos datos y se aumenta el número de datos, el modelo siga funcionando. Y consistencia, pues que funcione de la misma manera y no se nos eche a perder cuando hay muchos datos. Entonces, creo que ese tema está bien interesante y se puede trabajar perfectamente con un modelo, sería lo ideal, y si no, pues hacemos investigación documental. En el caso de Mayra Alejandra y Alba Cristina, con respecto a la violencia de género en el desempeño académico de las estudiantes de MAC, pues creo que casi obligadamente tendríamos que hacer encuesta o entrevista, ¿no? Que nos platiquen qué incidencias, qué experiencias de violencia de género han tenido en la carrera de MAC y que nos digan cómo eso ha afectado a su desempeño académico. Sería muy interesante, pero eso sí lo veo como más difícil, más ambicioso. Sería muy interesante poder tener las calificaciones de las chicas y sus experiencias y hacer un cruce, una correlación entre sus experiencias y sus calificaciones. Eso lo veo un poquito más difícil porque no es fácil que nos suelten las calificaciones para trabajar con ellas, pero sería ideal, sería interesantísimo, ¿no? Pero yo pienso que por lo pronto, si Alba Cristina y María Alejandra hacen algún tipo de encuesta, sería buenísimo, ¿no? Y les comentaba yo que, bueno, tenemos a la maestra que seguramente conocen, Tere Carrillo, que está encargada de toda la parte de estudios de género de la FES Acatlán y que tiene mucha idea de estas cosas, entonces también se le podría hacer alguna entrevista y preguntarle algunas cosas de estas a ver qué sugiere, ¿no? Sería muy interesante. En el caso de Hugo Iván Martínez, ¿cómo se podría aplicar la inteligencia artificial a la medicina cardiovascular? Creo que ya habíamos platicado un poquito de este caso. Hay artículos muy buenos, se puede hacer muy buena investigación documental con respecto a cómo se puede aplicar la inteligencia artificial a la medicina cardiovascular. De hecho, por ahí nos salió un artículo de revisión muy completo y se puede acudir a él y acudir a otros artículos para hacer la investigación. Obviamente no esperamos que Iván aplique directamente inteligencia artificial a la medicina cardiovascular porque necesitaría un equipo de apoyo de gente de medicina, ¿no? Que bueno, pues no lo tenemos ahorita. Eso sería un trabajo ya para una tesis de doctorado muy buena, ¿no? En el caso de Mariana, que creo que ya me abandonó, pero bueno, no le he visto por ahí. No sé si anda Mariana. Pero bueno, en el caso de Mariana, que creo que anda medio desbalagada, lo que ella quiere es aplicarlo directamente a su trabajo, cómo usar la medición web para segmentación de clientes. Segmentar clientes es ver que los clientes sean de diferentes fracciones, por ejemplo, clientes para, no sé, si estamos hablando de Netflix, que es algo que ustedes pueden conocer. ¿Cómo segmenta clientes Netflix? Pues te pone ahí los que han visto la película que tú acabas de ver, también vieron esta y esta película, ¿no? Entonces te segmenta en estratos para optimizar las ventas. Eso se puede hacer a través de mediciones web y es muy interesante, ¿no? Ahí se podría hacer, yo creo que una muy buena investigación documental o lo ideal, si ella tuviera datos, para hacer las mediciones específicamente, o sea, si yo tengo datos tipo Netflix de una empresa, pues sería fantástico, ¿no?
En el caso de Ricardo Morales, ¿cómo hacer un análisis estadístico para mejorar el sistema pensionario? Bueno, se podría proponer un modelo estadístico, sería muy bueno para mejorar, ahí sí tienen ustedes herramientas estadísticas, nada más sería conocer un poquito el sistema pensionario y hablar a lo mejor de pronósticos, ¿no? Cómo se puede pronosticar para mejorar el sistema pensionario, que es uno de los problemas muy serios que ustedes van a enfrentar. A nosotros todavía nos va a ir bien, pero ustedes van a tener más problema porque ya no se están manejando las pensiones como antes. ¿Cómo establecer una metodología mixta que garantice el control de calidad del software? De Javier Moreno. Una metodología mixta. En este caso, pues hay muchos estudios acerca del control de calidad del software. Lo que habría que hacer es generar a través de los datos documentales un modelo de tipo mixto para el control de calidad, que sea un modelo adecuado para el control de calidad, viendo pues la satisfacción de los clientes, viendo la eficiencia computacional, etcétera, ¿no? Este de las pesadillas de Andrés Moreno me parece interesantísimo. Pide a gritos una encuesta. Entonces, lo más seguro es que Andrés pues tenga que aplicar alguna encuesta para hablar de las causas principales de las pesadillas, ¿no? En el caso de Omar Sebastián Salazar, cómo optimizar, cómo optimizar redes neuronales para el reconocimiento del texto escrito. Igual puede ser una investigación documental o se puede proponer una red neuronal que ayude al reconocimiento del texto escrito, ¿no? Entonces, ahí tenemos esas dos vertientes. En el caso de Viviana Serrano, que está hablando de la dermatitis atópica, pues yo siento que la investigación pide también, pues, si vamos a hablar de la calidad de vida de las personas, pues lo ideal sería, por lo menos, si no se puede hacer una encuesta con mucha gente, que no es fácil contactar a mucha gente que tenga este problema, pues sí se podría hacer una entrevista con una o dos o tres personas que tengan el problema y que puedan opinar. Entonces eso sería buenísimo, ¿no? Y nos daría datos para poder analizar. Y en el de Víctor Hugo Vite tenemos las implicaciones éticas y sociales del sesgo en la inteligencia artificial. Creo que este puede ser muy bueno para tanto hacer una investigación documental como proponer, a lo mejor se podría hacer una encuesta, a lo mejor se podría hacer una entrevista a alguna persona que esté muy inmersa en el tema. Entonces tiene como varias vertientes, ¿no? Pero depende de hacia dónde quieran ustedes. Entonces, si se fijan, en todos los temas podemos hacer unos material o métodos adecuado. Depende de, sé que tenemos poquito tiempo porque realmente, bueno, pues eso hay que entregarlo mañana, pero calculen ustedes que ese método que ustedes van a aplicar, pues puedan aplicarlo con cierta rapidez para que en el transcurso de lo que nos queda de clase, que es prácticamente un mes, podamos tener resultados y podamos analizar los resultados, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos muy al final del semestre, pero podemos hacer algo correcto, interesante y útil con nuestra investigación. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No tengo nada en el chat. Yo pienso que si nos puede dar un poquito más de tiempo para hacer la encuesta. ¿Para aplicar la encuesta? Sí. Sí, claro que sí. O sea, de hecho tenemos, afortunadamente, bueno, ya conociendo cómo se comporta esta materia, tenemos una semana de holgura. Entonces, si ustedes se fijan, tendríamos la siguiente semana para resultados, pero podemos prorrogarlo un poquito porque tenemos una semana de holgura. Entonces, no se preocupen, podemos dar una semanita más para que ustedes puedan, pues, sobre todo, conseguir sus resultados, ¿no? Entonces, con mucho gusto, Itzel. Gracias, maestra. Bueno,
Entonces, ese sería, digamos, un panorama de la parte de material y métodos. Profesora. ¿Sí, Ricardo? Sí, sí, sí. Respecto a al plazo del tiempo de entrega, ¿solamente afectó a la de las encuestas o...? No, para todos, para todos. Para todos damos una semana, o sea, mañana entregamos material y métodos y damos en lugar de una semana, 2 semanas para la parte de resultados, Ok, que es la que depende de otras personas, porque realmente si vamos a hacer encuestas o entrevistas, dependemos de terceros. En el caso de investigación documental, pues es personal, ¿verdad? Cada quien lo va a hacer. ¿Ok? ok, profesora. Muy bien. Bueno, pues entonces con eso terminaríamos y nos vemos el próximo jueves para platicar ya pues más con detalle sobre los resultados. ¿Ok? Sí, gracias, profesora. Muy bien, chicos. Que les vaya muy bien, que tengan buen día y buen inicio de año y muy feliz 2021. Gracias, maestra. Feliz año. Gracias. Igualmente, Bye, profesora, bye. igualmente. Gracias. Bye, bye.